Buenos días, bienvenidos. Un placer estar con todos ustedes y un placer estar en esta mesa con estos ponentes y colaboradores. Esta mesa, cuando la pensamos y la organizamos, hemos estado en colaboración el equipo de ClimaKit, el equipo del ITD de la Universidad Politécnica y los ayuntamientos de Sevilla y Madrid. Es verdad que, como decía Julio, ¿no? Siempre decimos qué complejo es esto de la ciudadanía, ¿no? Como si la ciudadanía fuera un ente abstracto, ¿no? Generalmente yo creo que los cursos de verano son una oportunidad para profundizar de aquellos temas que el día a día y la gestión, donde todos nos reconoceremos desde el ámbito público, desde el ámbito privado, el día a día, las urgencias, la presión en las agendas, realmente nos queda poco tiempo para pensar, ¿no? Al menos para pensar con cierta profundidad. Cuando hemos pensado esta mesa, justamente hemos querido abordar dos temas que nos ayuden a pensar y también a abrir visiones para cuando, bueno, nos vayamos cada uno a nuestro trabajo, nos haya quedado una serie de, al menos, de visiones profundas para abordar los temas de la ciudadanía, ¿no? Que a veces parecen tan complejos. Realmente, desde el cambio climático se han abordado poco los estudios, las investigaciones desde el punto de vista de las ciencias sociales. Incluso yo diría y me atrevería a decir que desde los estudios científicos y las investigaciones del IPCC hay pocos científicos de las ciencias sociales. Predominan fundamentalmente científicos de las ciencias experimentales y de las ciencias económicas. Por eso, quizás los estudios o el ámbito de abordaje de la ciudadanía necesita de científicos sociales donde, bueno, cada vez ya van teniendo más presencia, pero han sido bastante minoritarios en este sentido. Por eso yo creo que tiene relevancia esta mesa, ¿no?, de pensar el cambio climático desde el futuro, desde esas narrativas de futuro que estamos, ¿no?, proyectando del cambio climático y también de lo que está analizando de los cambios sociales que estamos al menos viviendo en las últimas décadas y también no solo en el presente, sino también cómo al menos proyectamos el futuro. Las ciencias sociales, cuando abordamos los temas de la ciudadanía, tienen muchísimas perspectivas de abordar, ¿no? Es un tema muy complejo, con muchas formas de poder abordarlo. Nosotros, y que a veces son aspectos que, como no sabemos cómo abordarlos, nos sobrepasan. Yo creo que lo mejor es aterrizarlos. Nosotros hoy vamos a aterrizar solo en dos temas. No quiere decir que haya muchos más, pero sí que lo vamos a aterrizar en dos temas, al menos que nos sirvan para poder profundizarlos. Uno tiene que ver con pensar las relaciones que tiene el cambio climático con su singular narrativa con el futuro. Es decir, siempre hablamos del cambio climático, ¿no?, y lo hacemos, y sobre todo los informes del IPCC proyectan unas narrativas de escenarios, yo diría que dramáticos futuros, que operan en el imaginario colectivo siempre en formas de amenaza. Unas amenazas que en vez de empujarnos a reducirlas, muchas veces lo que hacemos los ciudadanos es evitarlas, ¿no? Por eso muchas veces la complejidad de trabajar con la ciudadanía, ¿no? Ramón Ramos, que hoy tenemos aquí, justamente nos analiza las relaciones del cambio climático con el tiempo, lo que él ha denominado futurización climática. Es decir, analiza el cambio climático desde el presente, desde la singular, especial y proyección con el futuro. Nos plantea cómo el cambio climático puede activar o desactivar formas de pensar el pasado, el presente y el futuro. Y también nos hace propuestas, ¿no?, propuestas que nos vamos a llevar para reflexionar, ¿no?, como el cambio climático, cómo pensar el cambio climático como un futuro plural. Y esto de plural me parece muy interesante cuando entre en ello, ¿no? Un futuro plural que está en disputa.
Bueno, voy a presentar a Ramón Ramos, que es catedrático emérito jubilado de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y ha ocupado diversos cargos académicos dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido las revistas Política y Sociedad y Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Es autor de numerosos artículos en ciencias sociales y de debate intelectual, y sus campos de especialización y publicación hay que destacar: teoría sociológica clásica y contemporánea, sociología histórica, sociología del tiempo y sociología del riesgo y del cambio climático. Voy a hacer casi la presentación de los dos, ¿vale? Y luego ya. Bueno, o si no, casi te doy la palabra mejor y hacemos luego la presentación de Marta. ¿Está abierto o no está abierto? Tienes que dar aquí. No está. Bien, gracias por la... No está bien. Aquí. A ver, ahora, pero vamos a ponerlo así. No demasiado cerca. Bien, propuse que esta pequeña conferencia llevara el título, entre trivial y comprometido, Pensar el futuro o cómo veremos los futuros climáticos. Es un título trivial porque pensar el futuro ha sido una tarea a la que los humanos nos hemos dedicado desde siempre, aunque, como veremos, de maneras variadas y entendiendo por futuro cosas muy disímiles. Y es comprometido porque nos jugamos mucho a la hora de pensar adecuadamente el futuro, que se nos viene literalmente encima. ¿Por qué? Porque, como espero demostrar, el futuro que nos pone como problema el cambio climático es difícil de pensar y además muy difícil de actuar. Pero entremos ya de lleno en el asunto. Es para asustar un poco al principio, ¿no? Una cosa difícil, bueno, después se verá que... El cambio climático es, por decirlo de forma rotunda, pero creo que ajustada, el tema de nuestro tiempo. Es un asunto enrevesado para el que solo cabe alcanzar soluciones que siempre nos parecerán insuficientes y más bien torpes. Se trata, de forma inequívoca, de un hecho total, en el sentido que se le da en las ciencias sociales a esta formulación. Es decir, un hecho que es a la vez y de forma indistinta, natural, físico, civilizatorio, cultural, social, económico, político, y yendo más allá, un hecho que afecta a la ética e incluso a la estética de los humanos. Todo está enmarañado en él, y esto es importante reconocerlo. Pero lo que en esta intervención quiero resaltar es un aspecto común a todas esas caras. Me refiero a su espesor temporal y, más concretamente, al hecho de que lo concibamos como lo concibamos, afecta profundamente a nuestras maneras de concebir y tratar el futuro, pues es patente que nos obliga ahora, en un presente que consideramos presente peligroso, a considerar un conjunto de consecuencias que se proyectan sobre el futuro y que resultan, en algunos casos, temibles y, desde luego, siempre preocupantes, lo que nos urge a actuar, a tomar medidas de adaptación y a idear actuaciones que lo mitiguen y, en el mejor de los casos, lo frenen. Es, además, un problema que nos obliga a pensar un horizonte temporal inusitadamente alargado. Esto es importante, insistiré mucho en ello. Y ante el que nos hacemos responsables no solo de lo que a nosotros nos pueda pasar,
sino de lo que le pueda pasar a los hijos de nuestros hijos o a generaciones de humanos que ni siquiera podemos imaginar y ponerles cara. La propuesta que hago es pues muy clara. Este hecho complejísimo y enrevesado que llamamos cambio climático se sitúa en el centro estratégico de lo que podemos llamar nuestras futurizaciones de la realidad, entendidas estas en su doble sentido de lo que podemos saber y lo que podemos hacer sobre lo que no es todavía, pero podría ser o no ser. Fijaros, en este mundo de contingencias, de posibilidades, es en el que nos movemos. El cambio climático nos pone, pues, de manera radical y nueva, como veremos, ante el problema del futuro. Propongo que se trata de uno de sus aspectos decisivos, tal vez el más decisivo, en las disputas, porque son disputas en las que estamos y vamos a estar enzarzados en los próximos años. Demos un paso adicional. Todos sabemos que el cambio climático es un hecho sometido a interpretaciones muy dispares y en fuerte lucha o disputa entre sí. Esto, por decirlo de forma muy sintética, nos pone ante el problema de unos futuros plurales y en disputa. En efecto, los numerosos estudios que lo abordan muestran que hay múltiples maneras de concebirlo, que van de la mano de ideas sobre la semántica y la pragmática del futuro, es decir, sobre lo que significa y lo que podemos hacer en relación al futuro, en fuerte disputa e incompatibles. Esta multiplicidad la podemos reducir a 5 variantes principales. Cada una concibe el futuro climático de una manera, da un diagnóstico sobre sus causas y consecuencias, fija un modelo normativo de actuación y rechaza las otras maneras de enfrentar el problema. Son concepciones plurales y en fuerte disputa entre sí. Voy a hacer un rápido recorrido por cada una de ellas, en una forma muy sintética, un tema que está dotado de una alta complejidad y al que había que acumular matices. La primera manera niega que haya propiamente un cambio climático o asegura que en el caso de que lo haya, no se puede afirmar que sea antropogénico, es decir, creado por la acción del hombre. Su expresión es el negacionismo, que aunque ha ido perdiendo apoyo en la opinión pública, tiene adalides muy poderosos que lo mantienen en vida, tal como se puede observar en las disputas electorales en el curso en este país, en este momento en el que estamos hablando. El negacionismo dice apoyarse en la incertidumbre, asegurando que los conocimientos que están a nuestra disposición no avalan que el cambio climático esté ocurriendo o que sea resultado de las prácticas civilizatorias de los humanos. En razón de esto, opta por la vieja política de dejar hacer y dejar pasar. Supone que los poderes públicos no están legitimados para actuar y apuesta por el mercado y, en consecuencia, por la vieja idea de un futuro pensado en los términos propios del progreso, según el cual de las acciones atomizadas de los hombres, guiadas por sus egoísmos y sus miopías, se irá produciendo milagrosamente el mejor de los mundos posibles. Su fórmula es: no intervengas, deja hacer, pues al final las cosas se arreglarán por sí mismas. La segunda manera de plantear el tema reconoce tanto el cambio climático como su carácter antropogénico. Admite, además, la gravedad del problema, pero propone que hemos de ir tomando medidas según vayan sucediendo las cosas sin precipitarnos y que para enfrentar los problemas graves que puedan surgir recurramos, y esta es la idea fundamental, a las tecnologías de que ya disponemos o que seamos capaces de construir en el futuro. Es el planteamiento de lo que cabe denominar discurso climático de una variante de la ingeniería muy potente en la actualidad, que es la geoingeniería. Pues se caracteriza por depositar todas sus esperanzas en efectivas respuestas tecnológicas a la acumulación, entre otros, de gases de efecto invernadero y sus lesivas consecuencias climáticas. Hunde sus raíces en el mito característicamente moderno de Prometeo,
que da por seguro que la tecnociencia, que en parte ha sido la causa de la situación complicada en la que nos encontramos, será también el remedio que conseguirá enderezarla. El futuro aparece así como el objeto de una colonización tecnológica. La expresión es fuerte, pero creo que es adecuada. Una colonización tecnológica segura y eficaz que permitirá que se actualice el futuro más beneficioso para la humanidad, o por lo menos el menos lesivo. Una tercera manera de abordar el problema puede llamarse institucional o, en términos más políticos, reformista. Digo institucional porque ha sido, y lo podremos ver más adelante, la que han hecho propia instituciones medioambientales internacionales surgidas justamente para hacerse cargo del problema. En este caso se reconoce que el proceso de cambio climático está en marcha y que, dada su gravedad, debemos actuar sin más dilación. Pero a diferencia del anterior enfoque, no se confía de forma unilateral e incondicional en la capacidad de nuestros saberes tecnológicos para enfrentarlo, y se propone que al lado de esto, de las tecnologías emergentes, se tiene que proceder a sustanciales reformas que son a la vez económicas, políticas, culturales y sociales. Tecnología sí, pero con otras cosas fundamentales. El mensaje último es que son muchos los futuros posibles, algunos de los cuales se anuncian más bien como catastróficos, razón por la que no podemos seguir insistiendo en los pobres remedios de bajo impacto adoptados hasta ahora. Su afán fundamental se encamina a una exploración del futuro que pone en cuestión ideas recibidas y muy extendidas. Lo podremos comprobar más adelante. Una cuarta manera de enfrentar el problema climático la protagonizan quienes reconocen el carácter antropogénico, creado por el hombre, ¿no?, de la situación, anuncian catástrofes inminentes y llaman a una transformación radical de la civilización, la sociedad y la cultura que están provocando este desastre. Puede denominarse esta manera de diagnosticar el problema la opción radical. Dice que el problema no se puede solucionar introduciendo pequeñas reformas o insistiendo con variaciones en lo mismo, sino que ante la inminencia de un futuro de desastres y la incapacidad del sistema sociocultural, tal como está conformado en la actualidad, para enfrentarlo, hay que apostar decididamente por un cambio radical, animado por la imagen utópica, ciertamente, imagen utópica, de una reconciliación final entre unos humanos hermanados en comunidades igualitarias y libres y una naturaleza tan maltratada como en el fondo benévola, y con la que es posible la reconciliación final. Hay, por último, una quinta manera de enfrentar el caso que se podría denominar catastrofista. La expresión que utilizo es muy expresiva, ¿no? Modalidad catastrofista. Viene a decir que la situación es tan grave como irreversible. Subraya además que los humanos, tal como están conformados en el mundo actual, son incapaces de enfrentar el problema, cambiarse a sí mismos y dar con una solución con soporte social suficiente. En consecuencia, se viene a concluir en modo distópico que estamos abocados a que la civilización agresiva que hemos construido a lo largo de milenios colapse. Solo entonces la naturaleza, este es el relato de fondo, respirará aliviada ante nuestra desaparición, o la supervivencia de unas pocas comunidades de ascetas virtuosos. La imagen de un futuro apocalíptico, que ya ha empezado o está a punto de hacerlo, y la distopía hacia la que parecemos condenados son propuestas típicas de esta aproximación al cambio climático. Bien, aquí tenemos las 5 aproximaciones fundamentales que están en disputa en la actualidad. Es obvio que las 5 aproximaciones que he diferenciado constituyen lo que en las ciencias sociales llamamos tipos ideales.
¿eh? En consecuencia, es más que posible que las posturas concretas, reales, las que tenemos cada uno de los aquí presentes, combinen aspectos de unas y otras. Pero en cualquier caso, creo que estas 5 variantes nos pueden valer para retratar en su verdadera complejidad el intrincado problema que enfrentamos cuando nos ponemos a pensar el futuro en la coyuntura actual. Si aceptamos, e insisto que creo que debemos aceptar, que el cambio climático es el tema de nuestro tiempo, utilizando esta expresión de Ortega, ¿no? O por lo menos un tema mayor, fundamental, insoslayable, y comprobamos que a la hora de enfrentarlo difieren tajantemente las ideas de futuro que dominan las disputas socioculturales y que entre ellas las diferencias no son menores, sino esenciales, hay profunda incompatibilidad, entonces deberíamos concluir que el asunto que nos preocupa es de una enorme complejidad y que no parece que dispongamos de recetas a la mano fáciles para solucionarlo. En efecto, a poco que atendamos las 5 propuestas que están en pugna en la arena climática, es fácil que concluyamos que encarnan al menos 3 de las maneras más relevantes de entender el futuro que se han disputado la mente y la acción de los hombres a lo largo, me pongo ya serio, de los últimos 5.000 años. Por un lado está la sólida idea del futuro que se asienta con la modernidad y que viene a decir que el futuro comporta novedades, es decir, no estamos sometidos a que se repita siempre lo mismo, ¿eh? Que esas novedades son producto de la acción del hombre y que el resultado final es la mejora constante de la suerte de la humanidad. El negacionismo, pero también el prometeísmo propio de la que he denominado opción de la geoingeniería, coincide en situarse a la luz de esta forma de concebir el futuro. Por su parte, el catastrofismo climático recoge ecos de alguna de las variantes más pesimistas de lo que se suele llamar el presentismo posmoderno. Comparten con él la idea de un futuro desaparecido e irremediable y el consiguiente encierro en un presente sin horizontes. A esto se refiere cuando se habla de presentismo, ¿no? Estoy encerrado en un horizonte que no tiene ni ventanas, del que no puedo salir, que actúa como una singularidad que me atrapa y no me deja salir, porque no tiene sentido salir fuera. Es más, si hilamos más fino, es posible que esta manera de concebir el futuro de destrucción tenga mucho que ver con las ideas tradicionales, llamémoslas premodernas, que ligan el porvenir que se nos echa encima al castigo. Este moralismo yo creo que está muy presente por ahí, al castigo por las faltas rituales o los pecados cometidos. En este caso, unos humanos que han ultrajado a la diosa tierra reciben su justo castigo. Por otro lado, las otras 2 variantes, las que denominaba variantes reformistas o institucional y variante radical, están muy centradas en la conformación práctico-semántica del futuro, pero el futuro que conciben no es el ancestral de Edipo o del cristianismo, ni tampoco propiamente el de la modernidad, sino desde luego el futuro desaparecido, el futuro desaparecido y reducido a puro presente de los posmodernos. Es un futuro distinto, que como veremos, amplía mucho el horizonte a contemplar, no confía en exclusiva en mecanismos de mercado que aseguren el mejor de los mundos posibles, pone objeciones a la capacidad prometeica de labrar autónomamente el porvenir de los humanos por medio de tecnologías, atiende a la incertidumbre, es más, centra la atención en él, como veremos, pero quiere incorporarla al mundo de las decisiones y se atiene a la posibilidad de que las cosas que podrían salir bien, y salgan mal y que tal vez sea la catástrofe lo que tenemos por delante. Pero abre estas múltiples posibilidades. Para comprobarlo, lo mejor es proceder a una especie de estudio de caso. Quisiera centrar la atención
en los informes del IPCC. La agencia conocida por todos, ya ha sido citada anteriormente, me imagino que habrá tenido una presencia continua en las sesiones de años anteriores, la agencia creada por Naciones Unidas en 1988. Es, como todos saben, una agencia pública que desde su creación trabaja de forma continuada en hacer, no en investigar por sí misma, ¿no?, sino en hacer un acopio de lo que podemos saber sobre el cambio climático, sus causas, su deriva, sus tendencias dinámicas, sus consecuencias y las prácticas de adaptación, resiliencia y mitigación que podemos oponerle. El exponente más claro de lo que he denominado anteriormente el enfoque institucional o reformista es justamente el IPCC. Como saben, ha producido un conjunto impresionante de informes, entre los que destacan los informes generales de evaluación, porque hay informes especializados y otros informes generales. En marzo de este año, por lo tanto hace muy poquito, se ha hecho público el 6º informe de síntesis, que es un documento de lectura, a mi entender, obligada para todos los interesados y comprometidos en este problema. El tema que me interesa es la idea de futuro que está inscrita en sus informes. Es decir, el futuro que se presupone en sus análisis y recomendaciones. Como veremos, nada tiene que ver con el presentismo de los posmodernos y su desatención al futuro, pero tampoco con la idea moderna de un futuro abierto y encaminado hacia lo mejor, ni desde luego con la idea tradicional de un futuro ya constituido, resistente a los deseos de comprensión y conformación de los humanos y que está solo en la mente de los dioses, es decir, de poderes que nos desbordan. No tiene nada que ver con ninguno de estos futuros. Perdón. Si atendemos a lo que se propone, sobre todo en los últimos 3 informes generales de evaluación, son los informes de 2007, 2014 y 2021 y 2023, que he estado trabajando y analizando en este sentido, encontraremos una serie de rasgos diferenciales en su manera de concebirlo. La primera idea distintiva es que desecha los tópicos posmodernos sobre la desaparición del futuro. Para el IPCC, el futuro no ha desaparecido. La propuesta clara y constante de los informes del panel es que vivimos en una realidad futurizada, en la que lo relevante, lo que ha de ocuparnos, es que atendamos no a lo que pasa actualmente, sino a lo que puede pasar en el futuro. O dicho de otra manera, que atendamos ciertamente a lo que hacemos ahora, pero solo en función de sus consecuencias climáticas a medio y largo o muy largo plazo. El presente para el IPCC es una estación de paso. Creo que esta idea es interesante. Lo verdaderamente relevante es el futuro. Centremos nuestra atención en él. Esta es la primera idea. La segunda idea característica retoma, pero amplía algo que estaba en la idea del futuro que surge en la modernidad, y es que el futuro ha de ser concebido como un escenario. La idea es un escenario o un horizonte. Son dos metáforas que están desde los textos de San Agustín en el siglo V, están estas metáforas. Bueno, pues que se piense como un escenario u horizonte que se despliega en el tiempo frente a nosotros, suponiendo que ese escenario tiene una enorme profundidad que debemos recorrer y explorar. En concreto, los informes exploran de manera sistemática un escenario de futuro de una profundidad que suele situarse alrededor de los 100 años, aunque con frecuencia va mucho más allá. Y no se pretende que lo que allí se pueda contemplar sean ensoñaciones, intuiciones o cosas vagas, sino más bien entes, actantes, acontecimientos y procesos muy concretos a los que se pone fechas y se pintan muy a las claras para que nos entren por los ojos, los reconozcamos y eventualmente logren preocuparnos. Se trata de un horizonte muy profundo, muy largo, cuya duración desborda, y esta es la idea interesante, la de nuestras expectativas de vida y que por ello nos resulta muy difícil de imaginar y tomarlo en consideración.
Hay así un contraste en lo que algunos que han trabajado el tema han llamado el futuro grande, que es el futuro de la cultura, de la sociedad o de la humanidad, y es el futuro grande en el que piensa el IPCC, y el futuro pequeño, los futuros pequeños de cada uno de nosotros, de los ciudadanos de a pie. Podemos pasar cómodamente del uno al otro, del futuro grande al futuro pequeño. Seamos sinceros, parece que no es fácil pasar del uno al otro. La tercera idea que domina todas las indagaciones es que no se plantea el futuro como una variedad atomizada de cosas por venir, acontecimientos discretos distintos, sino como un conjunto de escenarios concretos interrelacionados y en ocasiones alternativos. Estos escenarios no fijan tanto lo que va a ocurrir, y ahí muchas veces la gente cae en el error de pensar que los escenarios fijan lo que va a ocurrir. No fijan lo que va a ocurrir, sino lo que puede, o más bien podría ocurrir. Es decir, permiten contemplar el porvenir como un conjunto de futuros posibles. La idea es interesante y aunque tiene claros precedentes en el campo de la política internacional y de las estrategias de las grandes empresas desde los años 50, resulta novedosa. Los escenarios son cualitativos, es decir, no se les asignan probabilidades numéricas. Están abiertos a múltiples variantes y, lo que es más importante, plantean mundos alternativos. Algunos presentan una proyección futura de lo actual ante la eventualidad de que nada se hiciera y las cosas siguieran su curso actual. Otros son escenarios imaginativos resultantes de la toma en consideración de eventuales transformaciones sociales y naturales. Otros resultan escenarios retroproyectivos. Y con esto se ha jugado mucho. En algunos informes especiales también se ha jugado en esto. Que fijan algo que podría ocurrir para explorar lo que podríamos hacer para esquivarlo o conseguirlo. Estos son los escenarios retroproyectivos. E incluso hay escenarios catastróficos en los que se escenifican las desgracias que pretendemos evitar, aunque no es seguro que seamos capaces de hacerlo. En definitiva, lo que se nos dice es que el futuro no está hecho, pero tampoco está en nuestras manos. Es, por el contrario, un conjunto de escenarios cualitativos, hijos más bien de una imaginación sofrenada por una ciencia rigurosa, cuya plausibilidad no es medible, es decir, no se puede reducir a números ni cálculos propiamente fiables. Los escenarios finales del futuro. A estas tres ideas se suman al menos otras dos cruciales. La primera destaca la incertidumbre propia de todo lo que sabemos sobre lo que ocurre o pueda ocurrir. Este continuo aumentar la incertidumbre de lo que se observa hace que la exposición de los informes esté de continuo puntuada por el reconocimiento del carácter más o menos fiable de las evidencias de que disponemos o, cuando es posible, de la variable probabilidad de que algo que consideramos se dé ahora o en el futuro. Este énfasis en la incertidumbre es ciertamente peculiar, pues atiende preferentemente a la variante epistémica de la incertidumbre, la que llamamos técnicamente la variante epistémica, que nos invita a pensar que lo que ahora es incierto, es decir, no sabemos, dejará de serlo si seguimos indagando. La incertidumbre es coyuntural, transicional, acabará desapareciendo. Pero aunque se atienda preferentemente a esta variante y se tienda a presentar los desastres que nos acechan en el marco categorial del riesgo, y después volveremos sobre ello, es decir, fijando probabilidades que invitan a cálculos decisionales, también es cierto que en algunos contextos de análisis se apuesta por resaltar la ignorancia de fondo en la que estamos instalados y una acorde incertidumbre ontológica que nos dice que no solo no podemos alcanzar la certeza ahora, sino que es posible
que no podamos alcanzarla nunca. En uno u otro caso, la incertidumbre aparece como protagonista, desbordando así lo que era característico del optimismo cognitivo moderno sobre el futuro, que encontraba en las series que desembocan en el presente las regularidades que permiten pronosticar, prever y prevenir con alta seguridad el porvenir. Por el contrario, el futuro de los informes del cambio climático no aparece como de fácil colonización o control, aunque eso no comporte que esté cerrado a la acción racional de los humanos. Podemos actuar y tenemos que actuar, pero no podemos prever cabalmente los resultados a medio y largo plazo de lo que hacemos. Esta es la idea que quiero resaltar. El futuro contemplado es ciertamente un cúmulo de riesgos en el sentido amplio de que está abierto a daños que nos importa evitar, aunque en una situación llena de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer entonces? Desde luego no podemos quedarnos cruzados de brazos, hemos de actuar. El llamado a la acción es una constante en los informes sobre el futuro climático, aunque se opte por la ambigüedad a la hora de especificar las medidas concretas a tomar cuando tienen espesor económico, social o político de calibre. Este llamado a una acción en principio salvadora se matiza destacando que las actuaciones que podemos realizar para sortear los riesgos climáticos pueden llevar, irónicamente, a agudizarlos. Esta ironía de fondo nos obliga a estar vigilantes, a atender a los resultados no intencionales de lo que hacemos y a concebirnos no tanto como prometeos liberadores, sino como actores modestos que deben ser sensibles a las consecuencias perversas de sus acciones mejor intencionadas. Este es un tema importante y reflexionar seriamente sobre esto da mucho, necesitaríamos mucho tiempo. Es evidente que el análisis del futuro implícito en los informes del IPCC se podría profundizar más y completar, pero ya con lo apuntado tenemos base suficiente para alcanzar el objetivo que pretendía, y es proponer que pensar el futuro en la actualidad no solo es urgente e insoslayable, sino que además ese futuro tiene características que contrastan vivamente con las propuestas en los recientes debates socioculturales de la modernidad y la posmodernidad. Estamos ante un problema nuevo que requiere soluciones también nuevas, un problema que activa formas novedosas de concebir el futuro y las futurizaciones. Los temas emergentes son ya los mentados: la centralidad del problema del futuro, la profundidad, la precisión cronométrica y la vivacidad de los escenarios de futuro a considerar, las llamadas de atención ante la proliferación de incertidumbres mayores no despejables, el énfasis en la urgencia de la acción, pero insistiendo en un genérico principio de prudencia muy alejado del optimismo prometeico de la idea de futuro. Voy concluyendo. Alivio. Insisto, el tema que estamos pensando es complejo, pero su complejidad no debería llevarnos al desánimo o la lamentación. No quiero jugar al tremendismo de algunos intelectuales trágicos, ¿no? Hemos de contemplar las cosas que enfrentamos con realismo, asumiendo simplemente las tareas que demandan los tiempos que vivimos. Quisiera en este sentido, y para acabar de forma constructiva, dar algunas indicaciones sobre cómo dirigirnos, aunque sea en tono menor y muy menor. Quien espere fórmulas salvadoras puede abandonar la sala e ir al café. La primera indicación apunta hacia uno de los problemas que enfrentamos. Nos encontramos ante futuros plurales y en disputa. Y no solo me refiero a lo que hemos visto en las luchas medioambientales, distintas maneras de concebir el futuro que chocan las unas con las otras, sino a lo que es patente en el mundo social en el que vivimos. El futuro, y ustedes lo saben bien esto, el futuro en el caso de la política, o en el de la economía, o en el de la cultura, tiene cada uno características propias que difieren del que hemos visto emerger al estudiar el cambio climático. Todo esto plantea problemas de coordinación o de integración.
Caeríamos en el mayor de los errores si optáramos por una simplificación que prime uno de sus tiempos y su correspondiente futuro sobre los demás. Vivimos en sociedades diferenciadas que no están ni pueden estar prearmonizadas. En consecuencia, estamos abocados a una negociación perenne de sus tiempos decisivos, que en este caso es una negociación entre sus futuros propios. El futuro climático, con los horizontes de futuro cortos de la política, lo sabemos. De pronto desaparece todo un trabajo que llevo años haciendo porque la política tiene horizontes completamente distintos, que son distintos de los de la economía, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que hacer esta labor de mediar. Y esto ha sido siempre lo que se supone que hacen las reflexiones sobre el tiempo, mediar. Hay un filósofo italiano, Marramao, que dice que tempus, el latín tempus viene de tempestas, y tempestas viene de temperare, y temperare es acordar, acordar o poner junto lo que es disímil y está en tensión. Y en este caso, en los futuros lo que tenemos que hacer es justamente también mediar esto, pero bueno, me estoy saliendo, si no lo alargo mucho. La segunda indicación que quiero hacer se refiere a las tecnologías de la incertidumbre. Todos lo sabemos. El futuro es constitutivamente incierto. Lo ha sido siempre a pesar de que se hayan ido construyendo asideros de sentido que prometían limitar lo incierto recurriendo a ideas tan brillantes como la idea de destino. Si tenemos un destino, eso que está abierto está cerrado ya. Nuestro problema será saber en qué consiste el destino. Ir allá, donde el profeta nos puede decir las cosas. Otra manera también de cerrar lo que está abierto, la idea de providencia o la idea de progreso. En la actualidad solemos asirnos a otra idea igualmente brillante, la idea de riesgo. Nos permite reconocer la incertidumbre, atender a la posibilidad de daños y males, pero limitando lo uno y lo otro gracias a la utilización de técnicas de cálculo y modelos decisionales. El problema radica en que ese asidero de sentido y sus tecnologías correspondientes muestran sus limitaciones cuando se aborda problemas tan complejos como el del cambio climático. Ante él está limitada nuestra capacidad de previsión o de prevención, que permite, por medio de seguros, compensar y paliar los males que se nos pueden venir encima. La incertidumbre que enfrentamos con el cambio climático no siempre se puede reducir a probabilidades. Está abierta a sorpresas destructivas y contempla la posibilidad de puntos de no retorno con destrucciones irreversibles. Esto es una realidad. ¿Qué hacer entonces? Tal vez tres cosas. Primera, explorar expectativas ficcionales más matizadas que aseguren la prudencia y la modestia en nuestras actuaciones. Es decir, tenemos que dejar de contarnos historias sobre un progreso garantizado o un destino insoslayable. Segundo, debemos invertir, como ha resultado obvio tras la experiencia traumática de la reciente pandemia del coronavirus, en el principio de preparación, que ante lo incalculable y lesivo opta por asegurar las infraestructuras que nos permitan responder a las pruebas inimaginables que se nos pongan. Es decir, no podemos esperar a que las cosas ocurran para reaccionar tarde y mal, como hemos hecho hasta ahora. Y tercera y última, hemos de explorar las potencialidades de otros principios prudenciales que van más allá de las tecnologías del riesgo, como es el caso del principio de precaución, que aunque polémico e interpretado en forma muy variada, plantea la hipótesis de saber y actuar cuando no se sabe a ciencia cierta y no se tiene claro qué hacer. Y con esto llego a la tercera y última indicación. ¿Me das un minuto más del minuto que me has dado? ¿2 minutos? Bien, hace ya tiempo Silvio Funtovich y Steve Raves, gente que se dedica al problema de la filosofía de la ciencia o la epistemología de la ciencia, ¿cuáles son los fundamentos del saber científico?
propusieron la idea de que en el mundo de la tecnociencia actual había surgido un nuevo tipo de ciencia que denominaron ciencia posnormal. La definían de una manera que nos ha de resultar cercana por lo que llevamos analizado. Suponían que era la ciencia que surge cuando los hechos son inciertos, los valores están en disputa, mucho es lo que está en juego y las decisiones son urgentes. Nosotros estamos en ese mundo. Es un retrato cabal de la situación en la que nos hallamos ahora y nos hallaremos en los próximos años. En tal situación se plantea el problema de la ciencia e incluso la ciencia como problema. No podemos ni debemos renunciar a ella, ni a los especialistas que la producen, pero los problemas que enfrentamos son los propios de una ciencia postnormal en la que los especialistas no pueden detentar el monopolio del saber y son incapaces de dictar las recetas curativas con plenas garantías. La alternativa sería la democratización de la ciencia, pero lo que esto significa no es fácil de fijar. Lo importante es que nos lo planteemos de manera seria y constante. Y esto es crucial, pues los problemas que plantea la acción sobre el cambio climático y sus escenarios de futuro cargados de incertidumbre llaman sobre todo a una actitud colectiva que rompa con el desánimo, la despreocupación y la tendencia a inhibirse ante algo que no se entiende y no se sabe cómo lidiar. Este es el gran problema del futuro que debemos enfrentar. ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Estaremos a la altura de lo que los tiempos nos demandan? ¿Seré optimista? Espero que sí. ¿Cómo lo haremos? No está claro, lo confieso, pero lo fundamental es que las soluciones que demos estén siempre abiertas al escrutinio ulterior y sean atendidos y tomados en consideración los variados actores que configuran esta humanidad entre distraída, atemorizada, de la que formamos parte. Como dijo alguien, nuestra tarea es paradójica. Para actuar con acierto debemos saber lo que no podemos saber. Esta es la paradoja en la que estamos. Por tanto, solo nos queda ir aprendiendo juntos de nuestros errores, desconfiando de que estemos condenados irremisiblemente al desastre o que esté garantizado un final feliz. Y con esto acabamos. Gracias por la atención. Espero no haber abusado. Gracias, Ramón. Bueno, ya ves que nos llevamos muchos deberes para pensar, ¿no? Sobre todo en qué escenario nos situamos, ¿no? Y me gusta esto, ¿no? Creo que nos has dejado con muchas píldoras para reflexionar, ¿no? O de concebirnos como actores modestos, ¿no? Y de democratizar la ciencia. Uf, qué reto tenemos, ¿no? Ya solo con este me parece que tenemos una gran tarea, ¿no? Democratizar la ciencia y realmente hacerla más colectiva. Bueno, pues en nuestra siguiente ponencia vamos a aterrizar. La verdad es que creo que no estaba preparado, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a aterrizar. Bueno, sí que es verdad, sí que estaba preparado. Vamos a aterrizar estos temas en algo, en un tema que tiene que ver cómo analizar los cambios sociales, pero en un tema muy concreto, ¿no? Porque analizar el cambio social, ¿no? Parece que es una abstracción, ¿no? En un tema muy concreto que tiene que ver con las relaciones entre lo que ha pasado en el espacio público en relación con los equipamientos públicos y cómo lo hemos abordado esto desde las políticas públicas y sociales. Perdón, políticas públicas y climáticas. Hay algo que no podemos, que es evidente, ¿no? El cambio del siglo XX al siglo XXI, realmente, sin duda, ha habido muchos cambios sociales en las formas en las que habitamos, en las formas en las que nos concebimos, en las funciones, en cómo diseñamos la calidad tanto del espacio público de las ciudades como de lo que han sido los equipamientos públicos. Ha habido un cambio social bastante importante del siglo XX al siglo XXI. De esto es un poco lo que vamos a reflexionar con Marta Román. Pero además de estos cambios que tienen que ver con las políticas públicas y ahora con las políticas climáticas, también ese nuevo urbanismo que ha aparecido en las ciudades, ese urbanismo disperso, ha favorecido modos de vida privatizados.
unos modos de vida privatizados con unas altas demandas de seguridad. Esto ha hecho que este cambio social también no solo es la única causa, también ha sido en detrimento de la vitalidad del espacio público de las ciudades, ¿no? Realmente nos deberíamos de hacer algunas preguntas, ¿no? Como ¿en qué modelo urbano se sitúan las políticas climáticas, ¿no? O hacia dónde hemos desplazado esas actividades humanas que son tan necesarias para las relaciones sociales y también de nuestra vida en común. O también, y en esto ya doy paso a Marta, ¿no? ¿Qué papel puede jugar el espacio público y los equipamientos públicos en esas respuestas que tenemos que dar a los cambios sociales y a los retos climáticos, ¿no? Bueno, son algunas de las preguntas que se plantea y que Marta va a tratar de exponer en su exposición. Marta Román, os la presento, es geógrafa, trabaja como consultora en la empresa GA21 y es socia fundadora. Ha sido una de las precursoras de introducir la perspectiva de género y generación en el urbanismo y es autora de diferentes publicaciones. Yo destacaría Ciudades Igualitarias y también que está editado por el Ayuntamiento de Madrid y también la reintroducción de la infancia en la ciudad, publicado por el Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Es habitual en diferentes cursos y, sobre todo, yo creo que también docente en muchos de los cursos, tanto a iniciativas privadas como públicas. Pero, bueno, doy la palabra a Marta. Ella sí que tenemos presentación y yo creo que estaba bastante preparado y es una forma de aterrizar esos futuros climáticos en disputa. Sí, ¿así? Vale. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir mesa con Ramón Ramos. Es un honor, la verdad. Y nada, quería dar las gracias a toda la organización, porque sé que es muy complicado llegar aquí, y en especial a Manuel por todo, la verdad, por lo fácil que lo has hecho. Sé que es mucho trabajo, ¿no?, montar un congreso, unas jornadas de este tipo. Bueno, efectivamente yo voy a hablar de equipamientos públicos. A ver. Y voy a pedir que me acompañéis en una reflexión que llevo haciendo ya mucho tiempo sobre estas infraestructuras y esta relación entre los cambios sociales y el espacio, ¿no? Mi formación es geógrafa y siempre estoy viendo, ¿no?, la implicación que tiene el espacio en la sociedad y en las formas de relacionarnos y vivir. La verdad es que mientras sobre espacio público hay mucha literatura y ha habido siempre muchas reflexiones, ¿no?, y cualquier persona interesada puede acudir, ¿no?, a la cantidad de personas que durante décadas llevan reflexionando sobre espacio público, es verdad que sobre equipamientos no hay tantos. Recientemente, precisamente, Klinenberg acaba de hacer uno que se llama Palacios del Pueblo, pero realmente cuando yo comencé a elaborar uno de mis trabajos, una guía sobre urbanismo y género, pues no había dónde encontrar reflexión sobre estas infraestructuras. Y por lo tanto me dediqué a recorrerlas y a intentar entrar en ellas, ¿no?, y intentar entender qué estaba pasando allí. Esto es en un barrio de Madrid, en San Blas, que me encontré a un grupo de señoras y señores en unos bancos y que además estaban súper contentos porque habían conseguido salvar este banco que ven detrás, ¿no?, ese banco que está pegado a la pared, porque el ayuntamiento les había puesto este otro de lamas que no les gustaba, ¿no? Entonces habían ido al contenedor, lo habían recuperado, habían puesto una cadena, lo habían atado y alguno había traído su silla, ¿no?, para fijarlo ahí, y estaban felices, ¿no?, pensando que estaban en ese, que era su lugar. Detrás, donde lo ven allí, este edificio que casi, yo diría que casi son nuevos Guggenheim, ¿no?, porque ahora mismo las infraestructuras públicas tienen mucha calidad arquitectónica y tienen, pues eso, pues se han convertido ahora mismo en esas piezas, en esas joyas de la corona, ¿no?, de la gestión municipal.
me dejaron entrar, tuve dificultades porque para entrar ahora mismo cada vez más los equipamientos tienen unos sistemas muy claros de para quién están pensados, ¿no? En este caso es un centro de mayores y por lo tanto en aquellas fechas yo no tenía edad. Pero es que resulta que en de los jóvenes tampoco, que si querías entrar en un equipamiento deportivo pues te faltaba el carné. Es decir, que realmente estas infraestructuras públicas no son tan fácilmente accesibles, ¿no? Pero en este caso me dejaron entrar y ¿qué vimos ahí? Pues veías a unos señores muy parecidos a los que estaban en el banco, ¿no? De la misma edad, del mismo barrio, y también me empecé a hacer la pregunta, ¿no? Realmente, ¿qué diferencias hay? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que busca la gente? La gente, o este grupo de hombres, ¿no? Ya jubilados, seguramente tienen una misma necesidad que es encontrarse con otras personas, socializar, tener un encuentro, salir de casa, bueno, ir encontrándole un sentido a su día a día, ¿no? En un caso se solucionan, ¿no? Pues en la calle, con unos bancos. Esos bancos seguramente por la tarde irán pues los padres y las mamás con niños, al anochecer unos enamorados. Mientras que en esa infraestructura que tiene pues un sistema de calefacción, tiene un personal, una empresa de seguridad privada, ha costado hacerlo, pues está hecha exclusivamente para ellos, ¿no? Y seguramente con un uso bastante infrautilizado. Entonces la pregunta, cuando hay que hacer los equipamientos, ¿no? Que además socialmente están tan asumidos como los que son buenos y cada vez más se confunde hacer una política con construir una infraestructura, ¿no? Normalmente se dice, bueno, voy a hacer una política cultural y ¿qué es? Construyo una biblioteca. Una política deportiva y construyo un polideportivo. Es decir, educativa, pues haces un colegio. Es decir, que realmente cada vez más se va asumiendo por parte de las administraciones y especialmente la municipal que hacer una política determinada en un sector conlleva siempre construir una infraestructura. Una infraestructura que además es gestionada por un equipo muy concreto, en una forma de gestión pública muy sectoralizada y, por lo tanto, es impensable hoy en día, o sería muy difícil pensable, que mientras que esos señores están ahí jugando al dominó, pudiera haber, por ejemplo, pues una madre amamantando a su hijo ahí detrás o unos jóvenes que están estudiando en el aula de al lado, ¿no? Es decir, que a la hora ya de plantearse los equipamientos desde una nueva visión, desde una visión, podríamos decir, más coherente con los recursos públicos y con los recursos de todo tipo, ¿no? Naturales y demás, es quién resuelve y cómo se resuelven las necesidades. Y así hemos ido construyendo, ¿no? Estamos en un frenesí de equipamientos, además, como digo, nadie los cuestiona porque parece que son como un gran logro colectivo, ¿no? Las asociaciones vecinales siempre han luchado por tener equipamientos. Yo recuerdo que cuando empecé a pensar en estos temas en un congreso feminista era ¿cómo voy a cuestionar pues, las guarderías o cómo voy a cuestionar los centros de día que estamos en los temas de conciliación, ¿no? Pues es que igual tenemos que cuestionarlos. ¿Por qué? Porque al final estamos creando unos espacios muy específicos con un enorme coste y, sobre todo, cada vez más estamos convirtiendo en cajas de servicios. Cajas para dar servicios a la ciudadanía. Una ciudadanía que se va convirtiendo cada vez más en unos clientes exigentes con unas fórmulas, ¿no? que van planteando pues eso, con una definición de las actividades, lo que se puede hacer ahí, ¿no? Frente a esto, ¿qué tenemos? ¿No? Y tiene mucho que ver, pues tenemos cada vez más, y yo creo que esto sería el envés, ¿no? De lo que está pasando, o una de las cuestiones. Tenemos un espacio público cada vez más vaciado de actividades, pero también cada vez más vaciado de sentido colectivo. Y ambas cosas están relacionadas. Aquí podríamos, por ejemplo, en otras condiciones, esto además, lo curioso es que el espacio público se desvanece precisamente muchas veces por su propia sobredimensión, ¿no? Tenemos unas calles inmensas,
muy vacías. Ya, por ejemplo, la infancia ya no juega en sus calles, uno de los elementos esenciales que daba vitalidad y que daba, al final generaba pues, interés, ¿no?, por el espacio público. Pues la gente que, por ejemplo, veis antes dándole a una cinta rodante, pues ya no están caminando o haciendo ejercicio o simplemente paseando. Y las señoras esas que estaban cosiendo dentro de un equipamiento cultural, pues ya no están en las puertas haciendo un sano control social, ¿no? Es decir, que realmente la calle ha ido vaciándose de uso, vaciándose de actividades, va languideciendo, y por eso igual también ahora mismo cada vez más los equipamientos van cobrando más importancia, porque han sido succionadores, ¿no?, de muchos de las funciones que antes propiciaba la calle, además de una forma sencilla, gratuita y también como sin programar, ¿no? Es decir, que cosas que eran posibles. La verdad es que también cuando planteamos qué ha pasado, ¿no?, qué ha pasado con el espacio público en este vaciamiento al que estamos asistiendo y que además, como pasa así de esa forma tan progresiva y tan continuada y muchas veces desapercibida, ¿no?, no nos damos cuenta, seguramente podemos echar la culpa, bueno, culpabilizar o considerar que uno de los elementos esenciales que ha contribuido a ello es el automóvil, ¿no? Y es verdad que el automóvil juega un papel importante, pero a mí me gusta mucho, y eso lo aprendí de Almudena Hernando, la historiadora, que ella dice: las sociedades construyen objetos que a la vez construyen a la sociedad. Es decir, que porque no podríamos entender cómo hemos asumido de una forma tan, no sé cómo decirlo, es que tan fácil, que de repente una máquina haya irrumpido en nuestras calles, el espacio público donde sucedía todo lo importante, ¿no?, donde se desarrolla, ¿no?, la política, la historia, donde realmente tenía interés, y lo hayamos asumido de una forma pues tan natural, todos los costes que tiene. Fijaos, estamos hablando de cambio climático, pero estamos también hablando de accidentes de tráfico, de una infancia que ha desaparecido de las calles, de muchas personas mayores, de la mortalidad. Es decir, que es un gran sacrificio que socialmente estamos haciendo, ¿no?, por el aire que respiramos y demás, pero eso tiene que ver con un sentir social que ha asumido también ese juego, entrar en ese juego, ¿no? Y por eso, igual a través de este coche que representa claramente un proceso de individualización de nuestra sociedad, podemos intentar entender también cómo situarnos ante los retos tan fundamentales, ¿no?, como estamos hablando hoy del cambio climático. ¿De qué nos habla este objeto? Este objeto nos promete y nos habla libertad, la idea de yo elijo, ¿no? Nos promete que podemos estar conectados con nuestras necesidades y que nuestras necesidades van a ser satisfechas rápidamente. Esa es la forma de individualización. Yo tengo deseos que llevo a cabo, ¿no? Y además, de alguna manera, puedo alejarme de mi comunidad. Cada vez tengo menos vínculos, tengo menos necesidades, ¿no? Es el hombre hecho a sí mismo, es porque yo lo merezco, es esa idea de que las personas no dependemos, no somos interdependientes de una sociedad y que, por lo tanto, el destino que yo busque, la forma de llegar, la velocidad de mi tiempo, tiene mucha importancia, ¿no? Esta máquina, además, a mí es que me sorprende mucho. Yo me imagino ser marciana, ¿no?, y llegar de repente a un salón rodante que va entrando en un espacio climatizado, ¿no?, con su música, entrando en el espacio público, en ese lugar donde siempre ha habido fricción, conflicto, donde siempre ha habido que, ¿no? Y aquí es de repente esta maquinita que nos introduce ahí, ¿no? ¿Qué más nos promete? Nos está prometiendo otra de las promesas de esta sociedad, que es la idea de la privacidad. Lo importante pasa dentro, ¿no? En un mundo de masas, ¿no?, donde nos sentimos poca cosa, ¿no?, y somos tantos y demás, parece que el mundo de la subjetividad personal cobra cada vez más importancia, ¿no? Y por lo tanto, la vivienda ha ganado peso a la calle, ¿no? Como decía un geógrafo onubense,
Antes teníamos calles ricas y casas pobres, ahora tenemos casas ricas y calles pobres, ¿no? No sé si lo he dicho al revés, pero bueno, lo he dicho bien, vale. ¿No? Y lo curioso es que también, si nos atuviéramos a la etimología, ¿no? El mundo privado es el mundo carente. Es decir, originalmente, el mundo de los griegos, el mundo privado era el que pertenecía a las mujeres y a los esclavos que hacían las cuestiones repetitivas. El mundo público era el mundo realmente interesante, ¿no? De las políticas, de las transacciones, realmente, ¿no? Pero ahora cada vez más la idea de la privacidad va asumiendo y va ganando terreno. También porque desde lo privado cada vez podemos también intervenir más en lo público, es decir, que ya estas esferas también van perdiendo, se han ido permeando, ¿no? Y desde casa podemos hacer cosas que parecían impensables, como era comprar, ¿no? Las ciudades nacieron en la plaza y ahora pues tenemos un botoncito y unas aplicaciones que podemos comprar. Otra que me fascina es lo de ligar, ¿no? Que también, ¿no? Y que ya hemos dejado algo que estaba relacionado con los encuentros casuales o con los acuerdos y demás, con un entorno que ya hemos dejado a unas plataformas, ¿no? Unas plataformas que no sé, a mí me sorprende mucho y además, sobre todo cuando hablo con las personas jóvenes, ¿no? Que digo, ¿cómo es que ya el mundo de la socialización ya está pertenece ya a unas empresas, ¿no? A unas empresas que están ahí mediando. Pero bueno, eso es para otra charla. También otra de las cosas que nos dice es yo me autoprotejo. Aquí empieza a romperse una de las cuestiones esenciales, que es la seguridad entendida como una cuestión colectiva, ¿no? Y por lo tanto, estamos ante un fenómeno, en el caso de los vehículos, pues lo sabéis muy bien, ¿no? Pues los ABS, ¿no? Con todos los frenos, cinturones y demás, que lo que hacen es generar más riesgos fuera, generar mayor peligro fuera, ¿no? Aquí, cuando pasáis cerca de una propiedad de estas que están hiperprotegidas, ¿no? Con cámaras, con vallas, con rejas, con todo tipo de fórmulas, pues al final detrae seguridad colectiva, porque aquí no funciona la aritmética. Cuanta más seguridad privada, igual a más inseguridad colectiva, ¿no? Es decir, aquí nunca salen esto no funciona así. Aquí, cada vez que metemos sistemas que benefician más a los individuos, al final detraemos de lo público, ¿no? Y por lo tanto, todas estas soluciones, al final, pues tienen repercusiones en muchos aspectos. Y por último, otro de los aspectos que dice es: me separo para evitar conflictos. Estamos en una sociedad que detesta el conflicto, ¿no? Y que, por lo tanto, cada vez más estamos intentando separarnos de los demás. Aunque tengamos que estar juntos, por favor, no me molestes. No quiero oír nada. Quiero seguir en mi mundo, que tengo mucho trabajo. Es mi tiempo, es el control de todas las condiciones de nuestra vida y, por lo tanto, de las que todas las personas que estamos aquí seguramente estaremos disfrutando, ¿no? y deseando tener ese momento de ¡ay, mi relax! Pero eso, al final, el no tener a alguien al lado pegando gritos, el no poder entablar una conversación, estamos perdiendo oportunidades de relación, de que nos reconozcamos como seres distintos, de que veamos que no pensamos igual, de que tenemos que vivir en un mundo aportando visiones y formas de estar diferentes, ¿no? Pero aquí estamos en nuestra burbuja, ¿no? En una burbuja cada vez más deseada. El problema es que esta lógica privada ha impregnado totalmente a las administraciones públicas. Eso es muy dramático. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dicen? Cada vez más clientes exigentes. Ellos y ellas eligen. Y por lo tanto, podemos elegir médico, podemos elegir colegio, podemos elegir todo, poniendo en riesgo el mismo sistema. ¿Por qué? Porque cuando depende de la visión de una persona, además, con qué criterios elegimos el mejor, por ejemplo, el que va a operarme mejor, ¿con qué criterios? Porque le han dado varios likes, ¿no? Porque los comentarios son buenos.
al final empiezan a surgir toda una serie de cuestiones como la mala fama o la buena fama que pervierten totalmente un sistema público que tendría que garantizar una calidad de servicios, una calidad de trato, una calidad de funcionamiento idéntica igual para todo el mundo, independientemente del barrio donde tú fueras, independientemente de quién tú seas, ¿no? Eso es lo público. Pero como estamos ahora en el mundo de la elección privada, de repente esta masa por ejemplo, de personas de clases medias que se van de ciertos barrios, que se van a ciertos colegios, al final generan unos colegios gueto, ponen en cuestión todo un sistema público de educación que hasta ahora, y que está dejando de serlo, era uno de los factores esenciales de igualación social, ¿no? Otro de los temas que están planteándose las administraciones es lo importante pasa dentro. La política la llevo a equipamientos. La llevo además a equipamientos que dan servicios y que además puedo subcontratar a una empresa, porque ya no hago políticas, ya lo que estoy haciendo son servicios al público, no es un servicio público. Estamos ya en un cambio brutal, ¿no?, de entender de cómo se concibe la ciudadanía. Y por lo tanto, como lo importante pasa dentro, puedo hacer equipamientos ciegos a la calle, es decir, me puedo aislar de la calle, me puedo permitir que mi propio equipamiento sea una barrera urbana y hacer que sea inaccesible a un barrio. Es decir, urbanísticamente muchas veces veréis grandes equipamientos que no son permeables, que se convierten en barreras urbanas. Realmente los gestores públicos están detrayendo interés, detrayendo vitalidad y detrayendo riqueza a la calle, ¿no?, por estas joyas, ¿no? También, a ver que me he saltado dos. Otra de las fórmulas, siguiendo esta misma lógica, es me autoprotejo. Es decir, que de nuevo la generación, esto que hemos creado, estas joyas, lo consideramos que tienen que protegerse de la ciudadanía, a la que deberían de servir, ¿no?, a la que deberían de contribuir precisamente a esa seguridad, a esa cohesión social, y por lo tanto cada vez más está más asumido, ¿no?, además también en esta forma de juegos de piezas sectoriales, que cada cual tiene su chiringuito bien cerrado, ¿no?, con una llave, no se sabe quién tiene la llave o la tienen solo quienes unos cuantos, ¿no? Y por eso puede suceder que hagamos equipamientos, a ver si, que sean un insulto para los barrios. Qué curioso, ¿no? Es decir, podemos hacer equipamientos que que cierran al barrio, que no permiten a una ciudadanía que entre porque no hacen servicios específicos. Por ejemplo, pasa pues, con los equipamientos de rango de ciudad, por ejemplo, ¿no?, con grandes centros, pues, yo qué sé, de negocios o de lo que sea, ¿no?, que lo que hacemos es que los vayamos, tienen un uso exclusivo, entradas para quien solamente tenga su acreditación y demás. Y por lo tanto, algunos de los equipamientos que se hacen destinando una gran cantidad de dinero público para ellos, al final llevan a los barrios a los que se han asentado solamente las externalidades, pues el tráfico que generan, o por ejemplo en este caso que es un equipamiento en la ciudad de Madrid, pues la ruptura del acceso al río, no permitiendo que haya actividades dentro de este recinto para la población residente de allí, ¿no? Es decir, que también podemos hacer unas grandes inversiones públicas, pero que no reviertan en el barrio, que no reviertan en la población próxima. Es decir, podemos contribuir paradójicamente a generar desigualdad. Y otro de los temas que, por desgracia, el urbanismo lleva mucho tiempo trabajando y lo hace además a todas las escalas, es la idea de separar para evitar conflictos, ¿no? Es decir, cada cual con su lugar, ¿no? Y por lo tanto se compra la zonificación, ¿no?, que hemos visto que ha sido una de las fórmulas que más ha roto, ¿no?, las ciudades. La idea de que estamos además diciéndolo continuamente, anda que no llevan décadas planteándose, ¿no?, los
los efectos perniciosos que ha tenido la zonificación, pero es que ya no sabemos hacerlo de otra manera, porque como estamos en los requerimientos individuales de cada sector de la administración, pues al final esa suma de necesidades está, tengo que tener carril bici, tengo que tener tantos metros de tal, el equipamiento tiene que ser de unas características, el superequipamiento, pero es que igual tu superequipamiento es un desastre urbanístico, igual no tiene que tener tantos metros. Primero, igual hasta no lo tienes ni que hacer, porque hay otro que ya existe. Igual tienes que renunciar a una parte del mismo. A lo mejor no tiene que tener esas características y esas dimensiones, porque no solamente tienes que dar servicios, tienes que integrarlo en la ciudad, eso también es un requerimiento, ¿no? Es un requerimiento cómo se integran, porque estamos destruyendo lo público, muchas veces haciendo inversión y grandes inversiones públicas, ¿no? Por eso, ¿qué nos ha pasado? Que hemos destruido, con estas dos lógicas, al final destruyen el espacio público. Y es que el espacio público, al final, ese lugar que he dibujado agrietado, porque de alguna manera lo terminamos percibiendo como hostil, inadecuado. Yo que trabajo mucho, como os he dicho, con el tema de la infancia, si preguntáramos a las familias cómo ven en la calle, la verían así, pero vamos, con bombas, pederastas, ¿no? Con una idea, es decir, que de repente hay ya una sensación, aunque vivamos en el país seguramente más seguro del mundo, ¿no? Por los índices de criminalidad y demás, pero la percepción de riesgo y peligro es elevadísima, ¿no? Y es elevadísima porque precisamente ha desaparecido la sociedad entre esos dos puntos, entre la casa y las instituciones. Falta la calle, falta la gente, porque estas dos lógicas al final lo que hacen es operar así. Uy, que no quiero. Uy, Dios mío, se va solo. Además no quiero. Vaya. Así. Es que quiero ir por partes y al final me hago spoiler a mí misma. Entonces, al final, ¿qué sucede? ¿Os acordáis de la pandemia, lo que pasó cuando las calles nos fueron vedadas, ¿no? Cuando todo lo público fue vedado? Pues al final realmente y pasa, ¿no? Las personas que, por ejemplo, están en etapa de crianza o cuidando personas mayores, es decir, cuando realmente no me valgo yo a mí misma, ¿no? Y tengo todos los recursos y todas las capacidades para ser un ser libre, ¿no? Para moverme a mis anchas, ¿no? Sino que tengo tareas, tengo demás, pues al final la familia nuclear se convierte efectivamente en un reactor a punto de estallar, ¿no? Es decir, porque muchas de las cosas que proveía la ciudad, la ciudadanía, de forma altruista, de forma sencilla, de forma generosa, ahora lo tiene que resolver o bien desde el mundo privado, y por lo tanto un mundo privado, como os digo, carente, ¿no? Que aunque tengas muchos recursos, nunca vas a poder sustituir todo lo que ofrece una sociedad, ¿no? Y por otro lado está lo público que lo resuelve en forma de servicios. Por ejemplo, esa señora que se queda sola, que se queda aislada en su vivienda, que no tiene familia o que vive lejos o lo que sea, al final el ayuntamiento le tiene que poner un servicio de teleasistencia, ¿no? O, por ejemplo, esos niños que ya no pueden jugar en la calle, que aunque tengas uno, se te sube hasta los pelos y ya no sabes qué hacer con él, porque antes se jugaba en la calle, no había que organizarlo, no había que hacer. Ahora hay que hacer una extraescolar, ahora hay que los niños tienen que ir desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es decir, que al final es una organización muy compleja porque los ayuntamientos tienen que dar respuesta, bueno, digo los ayuntamientos, las administraciones en sus distintas competencias, tienen que dar respuesta precisamente en muchos aspectos a ese vacío social, a esa labor que se realizaba y que se generaba en esos espacios públicos, que ahora mismo ya, como vemos, cada vez están más vacíos. Y si vas a la calle es que te da casi... Y si empiezas a hacer algo, parece que estás haciendo algo inadecuado, ¿no? Y además ha pasado en muy poco tiempo. Hemos asistido a este cambio social, yo al menos, ¿no? Yo soy del boom de los 60 y he asistido a este
a esta especie de succión de usos de la calle y sobre todo de convertir muchas de las cuestiones que antes se resolvían de una forma sencilla en servicios, ¿no? En servicios. Pero eso al final, cuando un ámbito no resuelve propiamente la necesidad que está demandando, al final se convierte en un sucedáneo. No es lo mismo jugar con tus compañeras en la calle y a tu bola y que te puedas enfadar y que, no sé, y si te aburres, que tener una monitora que te está diciendo lo que tienes que hacer. Una cosa es jugar y otra cosa es entretenerte, ¿no? No es lo mismo estar en tu casa sola y tener pues, a un conjunto de vecinas que te llevan la comida si estás mal o si te pasa algo, ¿no? O en la iglesia te miran a ver qué le pasa a Funalita que no ha venido, que tener un cacharrito con un botoncito, con una empresa, que seguramente además estas empresas cambian muy rápido y por lo tanto no hay posibilidad o difícilmente se generan vínculos. Porque además uno de los temas esenciales es cuando nos dedicamos a dar servicios es que no hay posibilidad de reciprocidad. Mientras que en el ámbito público la gente no solo recibe sino también da. Y precisamente el sentido de nuestra vida tiene mucho más que ver con dar que con recibir. Es decir, tú a tu cuidadora que te está trayendo esto, no le puedes al día siguiente corresponder con que le haces tú las lentejas, ¿no? El niño que se enfada no puede de nuevo. Es decir, en este ámbito, ¿qué me queda? Ya me tengo que ir. Vale, pues no. Entonces, era simplemente plantear que efectivamente los equipamientos, ¿no? Los equipamientos, en este caso ya desde la perspectiva climática, es un buen motivo para replantearnos. ¿Son necesarios? ¿Para quién están dirigidos? ¿Podemos resolverlo de otra manera? Además, ¿qué funciones puede dar? ¿Cómo pueden contribuir a la calle? ¿Cómo pueden contribuir al final a que las personas se encuentren y puedan plantearse y resolver las cuestiones comunes? Pues nada, aquí lo voy a dejar con este. Bueno, soy consciente y asumo la responsabilidad de que nos hemos quedado sin el turno de preguntas. Pero bueno, me parecía que, bueno, estamos, no sé, ¿una? No hay mal. Bueno, creo que era importante que al menos los ponentes pudieran desarrollar con el tiempo suficiente sus argumentos, porque realmente cuando hablamos de cambio climático no solo estamos hablando de emisiones de efecto invernadero, ¿no? Estábamos hablando de cambios sociales y de todo lo que tanto Ramón como Marta nos han comentado, ¿no? Por eso espero que estas dos ponencias hayan sido inspiradoras para que a la hora de repensarnos, ¿no? Ahora que incluso estamos hablando mucho de refugios climáticos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hablar de refugios climáticos, ¿no? Poniendo a los equipamientos en el centro si no analizamos lo que ha ocurrido en los últimos años entre la ciudad y los equipamientos, ¿no? O como ese todopoderoso coche no solo es un objeto de emisiones de gases efecto invernadero, sino que forma parte de todo un modelo y estilos de vida que a veces no es tan fácil de cambiar. No sé si, Eladio, tenías alguna cuestión de cierre. Estamos fatal de tiempo, creo. Sí, por eso, porque estamos Solamente, fatal de tiempo. a modo de relatar un poco las extraordinarias intervenciones que hemos tenido esta mañana, quizá 30 segundos para, como me pedía la organización, relatar un poco lo que nos transmiten, ¿no? Las ciudades debemos tomar nota, sin duda, de todas las aproximaciones que en la actualidad existen en torno al cambio climático. Las políticas impregnan la acción municipal, generalmente conectadas con una o varias de aquellas aproximaciones, y los políticos condicionan la acción. Solo puede salvarse este condicionamiento desde el ámbito normativo o reglamentario. Pero las ciudades son realidades extraordinariamente complejas, como hemos visto, heterogéneas,
y no es posible seguir reglas mágicas. Cada espacio requiere una solución adaptada a los condicionantes de cada caso. La intervención social exige la participación social y vivimos una época de colapso, de hartazgo en la fenomenología de participar, con el riesgo de la profesionalización de la participación pública. Coincidimos, quizá todas las ciudades que estamos aquí representadas hoy, en los diagnósticos y tenemos que seguir aprendiendo para ver cómo actuamos y hacemos frente a todos estos desafíos. Por tanto, muchas gracias a los ponentes y desde Sevilla pues vamos a tratar de seguir aprendiendo para poder actuar. Muchas gracias. Y...